Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Isabel de Portugal, reina, madre de familia, pacificadora en el año 1336. Vamos a pedirle a Santa Isabel de Portugal que interceda por todos nosotros, especialmente por las madres que tienen jóvenes, niños, para que encuentren la fuerza de Dios para educar bien a esa familia. Y vamos a pedir por todos nosotros para que nos alcance la gracia de convertirnos y hacer la voluntad de nuestro Dios. Si tiene otra petición, puede hablar con esta amiga de Dios para que lleve su petición a la presencia de nuestro buen Padre, o puede escribirla por medio de YouTube. Vamos pues a conocer su historia y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isabel significa promesa de Dios. Nació en el año 1270. Era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en la vida de los santos o que observaba en la vida de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si en verdad quería agradar a Dios, debía unir su oración a la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que la pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua: tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas, o sea, entre comida y comida, y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos, y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás. Dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que recibió en su niñez. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en el matrimonio, y llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimiento para la joven reina, quien soportaba todo con la más exquisita bondad, heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel con plena libertad para dedicarse a la piedad y a las obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio. En horas libres se reunía con otras a coser, a bordar y fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar enfermos y ancianos y a socorrer a cuantos necesitados se encontraba. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospital para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas.
Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta, hacía construir conventos para religiosos y a las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento si así lo deseaban. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas en el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara de conducta. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer carácter violento y rebelde, y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En 2 ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción hasta que obtuvo que el hijo y el padre hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible para enemistar al rey Dionisio y a su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse, ella, vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros, y de rodillas ante el esposo o el hijo les hacía jurarse perdón y obtenía la paz. Son impresionantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora. Escribe a su esposo: como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo, pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Al hijo le escribe: por Santa María la Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos, destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Y conseguía la paz una vez más y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, a ayudar a religiosos y rezar y meditar. Pero un día supo que entre su hijo y el rey Afonso de Portugal y su nieto el rey de Castilla había estallado la guerra, y anciana, achacosa como estaba, emprendió un larguísimo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los 2 contenedores. Y este viaje fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas, y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros, y el sumo pontífice la declaró santa en el año 1626. Es abogada para los países y territorios donde hay guerras civiles, guerrillas o falta de paz. Que Santa Isabel ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que tanto necesitamos.
Esta es la historia de esta santa que fue una madre, una reina, pero que se dedicó a que hubiera paz entre su gente. Hermanos, esta niña, como leíamos la historia, fue educada bien, conociendo a Dios. Qué importante es que nosotros, como padres, eduquemos bien a nuestros hijos, eduquemos bien a los nietos, para que nuestros nietos conozcan a Dios y de esa manera van a crecer sanitos. Esta mujer no quería que hubiera pleitos entre el padre y el hijo. Tristemente en esta actualidad muchos hijos no se llevan bien con los padres y lo mismo los padres con los hijos. Tristemente, pero esto sucede. Hemos dejado de orar, hermanos. Esta santa oraba, ofrecía sus sacrificios para que esto se calmara. Siendo una reina, trabajaba inmensamente, como pudimos escuchar. Iba a la Santa Misa devotamente, visitaba a los enfermos, ayudaba a aquel que necesitaba. Qué importante es que nosotros tengamos conciencia de que hemos sido llamados a consumirnos, a gastarnos. Qué hermoso sería que el día que nosotros muramos, dijeran se gastó, se esforzó toda su vida por hacer el bien. Qué triste para nosotros que diga no hizo nada, simplemente vivió solamente para él o para ella. Yo le invito a que imitemos la vida de los santos, hermanos. Imitemos esta vida que nos da mucha enseñanza de cómo debemos vivir la vida. Era muy rica. Podía haber dicho a mí que me falta, a mí que me importa, pero no. Tenía su corazón lleno de amor y le importaba la suerte de los demás. Y a este hombre, que era infiel su esposo, ella soportaba todo con paciencia, orando por él. Y dice aquí que al final, cuando este hombre murió, murió arrepentido. Porque esta mujer rezó. Nosotros como esposas o viceversa, podemos orar por nuestros esposos o los esposos por las esposas para que haga conversión. Tenemos que orar, por ejemplo, si usted es una persona que sigue a Dios y su esposo no quiere, ore por él, no lo obligue, ni lo trate mal. Llegue contenta de la iglesia y de esa manera lo va a convencer que hay un cambio en su vida. Y ore mucho por él para que Dios lo lleve a ese lugar y él encuentre ese amor de Dios. Es lo que tenemos que hacer, orar por los demás para que lleguen a los pies de Cristo, como un día alguien oró por nosotros y nosotros llegamos a los pies de Cristo y estamos ahí caminando, esforzándonos día con día por hacer su voluntad. Así que imitemos el ejemplo de esta santa y como dice aquí, no con las armas. Con las armas no soluciona nada. Tenemos que dialogar. Si en su casa hay pleitos, dialogue, deje de pelear y ore mucho para que todo se calme y todos se puedan entender. Recuerde que todos somos diferentes, pensamos diferentes, pero sí se puede si recurrimos al que nos ha hecho, al Padre Celestial que conoce todo este cuerpo perfectamente. Que la Madre del Cielo nos alcance la gracia de ser buenas madres, buenos padres, buenos hijos y que esta santa interceda en el cielo para que todos los países que están en discordia reine la paz. Dios le bendiga, síganos acompañando a leer Vida de los Santos. Esta niña, desde niña le leían Vida de los Santos y esto transformó su vida. Ojalá que lo hagamos. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le protege, que los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que usted se camine. Bendiciones.